repasar un poquito los criterios para realizar la operación del embalse. Y yo creo después, una media horita, podemos dedicarnos a las dudas y consultas. ¿Está bien? Vamos a arrancar, por favor. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, vimos ya un ratito, por favor. De la producción de los sedimentos en el embalse. Recordarles que estamos en cronograma, ¿no? Fíjense justamente hoy, que es 1 de septiembre, estamos concluyendo lo que es el avance correspondiente a la operación del embalse, que es el tema 4, y el 8 de septiembre es la primera entrega del proyecto. Entonces, estamos en cronograma, estamos avanzando bastante bien según lo que teníamos planificado. El tema de sedimentos es muy importante por las malas experiencias que hemos tenido en diferentes zonas de nuestro departamento y también en el país, que ha tenido una disminución de la vida útil considerable de los embalses debido a que el sedimento que produce la cuenca tiene valores muy superiores de las tasas que se han asumido en el diseño. Entonces nosotros tenemos que realizar ese ajuste y tomar muy en serio y diseñarlo considerando los criterios que venimos midiendo, ¿no? Eso es importante. Entonces, hemos visto la capacidad de retención de un embalse, que es el porcentaje total de sedimentos que llega al embalse y que se deposita dentro del embalse. Es el porcentaje de sedimento que llega, que se deposita, y existen varias metodologías para poder cuantificar o calcular este valor. Las metodologías generalmente son las empíricas, porque no tenemos datos para poder estimar la capacidad de retención mediante un modelo. Sí se realiza, pero actualmente ninguno de los embalses aquí en Tarija y Bolivia tienen este tipo de mediciones, ¿no? Entonces ya vimos las curvas de Brum, que se basan en el cálculo de una relación que es el volumen del embalse dividido entre la escorrentía anual. Este volumen del embalse uno lo saca de las curvas características y la escorrentía anual de la hidrología. Esa relación nosotros ingresamos al eje de las abscisas, en la gráfica que está en escala logarítmica, intersectamos la curva inferior, por ejemplo en Tarija por el tema de sedimento fino, y determinamos la capacidad de retención de manera gráfica. Este es un método gráfico con solo un cálculo en función del volumen total del embalse, volumen total, dividido entre la escorrentía anual. Entonces, metro cúbico con metro cúbico será, y yo puedo encontrar ese coeficiente para ingresar a esta gráfica, intersectar la curva y calcular la eficiencia de retención. En función del tipo de sedimentos, sedimentos gruesos es la curva superior, sedimentos intermedios, la curva del medio, y esta curva inferior, sedimentos finos. Aquí podemos ver un ejemplo, la capacidad del embalse o el volumen total almacenado del embalse versus el volumen escurrido hacia el embalse o de la cuenca hacia el embalse. Entonces calculamos y podemos determinar. La ecuación de Brown, que está en función del tipo de embalse, que depende del régimen de explotación del mismo. Entonces, esta ecuación, donde K es un coeficiente que está en función del régimen de explotación, C es la capacidad del embalse en miles de metros cúbicos, esto es muy importante, tienen que considerar en las ecuaciones empíricas siempre las unidades. Y W es el área de drenaje en kilómetros cuadrados. En función del tipo de embalse, nosotros calculamos o asumimos un valor de K. Eso fue propuesto por Avendaño et al. En 1999. Y de esa manera calculamos el coeficiente o la eficiencia de retención por Brown
y tenemos ese valor que es muy importante para poder calcular, es el primer valor que calculamos para los sedimentos, para poder realizar el ajuste del volumen total de sedimentos. Hemos visto por Dvořáček, está en función del factor de temperatura, que es una formulita, es la temperatura media anual sobre 10 más 1 elevado a 0.5, la precipitación media anual de la cuenca, que nosotros calculamos por Thiessen, isoyetas, método aritmético. Pi es un valor conocido, y este coeficiente de erosión es uno de los más importantes, ¿no? Que está en función de algunos parámetros que les voy a mostrar a continuación, y F es la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados. Z es el coeficiente de erosión, que está en función de otros parámetros adimensionales, como por ejemplo la erosionabilidad del suelo, el coeficiente adimensional de la vegetación, el coeficiente adimensional que cuantifica el estado erosivo y la pendiente media de la cuenca. Entonces, mediante estos factores nosotros podemos calcular el Z, y esos valores están en función de estos parámetros. ¿Está bien? Entonces, teniendo estos parámetros o estas características de cubierta vegetal, suelos y estado erosivo, nosotros podemos determinar el Z y con el Z calcular. La recomendación que les estoy dando a la mayoría, que su tasa de sedimentación esté entre 400 y 800, ¿está bien? En ese rango, toneladas, kilómetro cuadrado año. Porque esos son los valores que hemos medido, por ejemplo, en Caigua, que hemos medido en El Molino. Son valores aproximados de lo que se tiene, ¿no? Entonces, tratemos de estar en esos rangos, por favor. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna consulta o duda al respecto del tema sedimentos. ¿Está claro? Inge, buenas noches. En el aporte anual en el método de Brun, ¿se trata de la media o para los periodos seco o húmedo? La media. El caudal al 5%. Ok, Inge, gracias. Muy bien, les voy a mostrar entonces, aquí está. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Al respecto de sedimentos, ¿ha quedado claro eso? Y una consulta acerca de la vida útil del embalse. Revisando la bibliografía, hay una metodología que dice que determina, intersectando la capacidad y el volumen de sedimentos que va aumentando en función de los años, la vida útil del embalse. Es unas dos rectas que se intersectan. Entonces, yo decía en función, digamos, de la vida útil. Sí, si quieres, Fabio. Hay varias alternativas, pero la práctica común es utilizar 50 o 100 años, ¿no? Por el tema económico también, cuando uno hace una evaluación económica que está dentro de los alcances del proyecto, tiene que ver el tema de BAN, PIR, flujos de caja y todo eso, y tiene que haber un año de proyección, ¿no? Entonces, generalmente lo que se usa para justificar este tipo de proyectos y que los valores sean positivos económicamente, quiere decir que sea rentable económico o socialmente, se utiliza 50 o 100 años. 50 años es lo común en proyectos pequeños, que son los que nosotros diseñamos, no vamos a diseñar un Misikuni, ¿no? Entonces, es suficiente 50 años, pero pueden ustedes complementar ese criterio con el cálculo que ustedes generen, ¿no? Pero tiene que estar dentro de ese rango, no van a tomar 5 años, por ejemplo, es algo incoherente, ¿no? O 1000 años si les sale esa metodología, ¿no? Tiene que tener una metodología específica. ¿Está bien? De los sedimentos, nada, muy bien.
Entonces vamos a pasar a lo que es la operación del embalse. Aquí está. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La operación simulada del embalse. Ustedes tienen que hacer en función de las precipitaciones lo que ocurre en el balance del año seco, el año promedio y el año húmedo. Entonces, para estos tres escenarios, nosotros tenemos que generar una operación que permita una eficiencia óptima o una operación eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el embalse baje del nivel de aguas normales al nivel mínimo o cerca del volumen muerto y vuelva a subir en un año. Entonces, eso es algo que lo tenemos que ver y lo tenemos que analizar considerando estos tres escenarios. Lo primero que vamos a hacer, este es el volumen total almacenado, que ustedes lo pueden ver aquí arriba. Este valorcito, están viendo el recuadrito, ¿no es cierto? Sí, estamos bien. Ya. Entonces, este recuadrito es el volumen total del embalse que nosotros lo calculamos de las curvas características asumiendo un valor de altura total de la presa. No se olviden que con los sedimentos ya hemos calculado la altura muerta. Entonces ya tenemos un parámetro para calcular. La altura muerta ya está determinada. Esto lo calculamos, nos vamos a las curvas y calculamos qué volumen. Este volumen muerto es el volumen de los sedimentos. ¿Está bien? Volumen muerto, el volumen de los sedimentos. Entonces, hemos hecho el volumen total almacenado menos el volumen de sedimentos, me va a dar el volumen útil del embalse. Con este valor del volumen útil, este datito lo coloco de nuevo aquí. Asumiendo que en el mes de abril yo voy a comenzar a realizar la operación considerando que mi embalse está completamente lleno. Ha terminado el periodo lluvioso y en abril está mi presa llena y comienza la operación del embalse. Entonces yo analizo, una vez que pasa eso, este resto útil del embalse es importante. ¿Está bien? Estito. Resto útil. Ay, perdón. El resto útil del embalse. Es cómo va variando mi embalse. Fíjense, en abril hemos visto que estaba lleno, 1.407. Un hectómetro, 1.4 hectómetros tenía. Aquí en el año húmedo continúa rebalsando por el vertedero. Aquí sigue lleno el embalse, sigue lleno en julio y recién va disminuyendo y disminuye hasta 486.000 metros cúbicos y vuelve a subir. Este es para el periodo húmedo, fíjense. Tengo casi 5 hectómetros que se están rebalsando por el vertedero. Entonces, tengo esa operación del embalse. Casi no baja la presa y vuelve a subir nuevamente, y eso es algo normal en el año húmedo. Pero para la misma altura, fíjense, mi volumen útil es 1.400 para la época seca, año húmedo, año seco sigue siendo lo mismo, y el año promedio 1.407. Entonces yo tengo que ver, el más importante es el año medio. Fíjense, mi año medio aquí está funcionando muy bien. Va de 1.47, aquí este valorcito, lleno, y baja hasta 7.000 metros cúbicos y vuelve a subir en un año. Entonces está perfecto la operación. Baja casi hasta lo mínimo y vuelve a subir en un año. Eso me tiene que dar cuenta. Entonces,
Para poder definir la altura total tiene que generarse eso. En el año promedio, que baje a lo mínimo y vuelva a subir. En mi balance de año seco, yo tengo que ver que no me falte mucha agua. Voy a darles otro ejemplo aquí que tengo. A ver. Muy bien. Ahí está. Entonces, mi balance promedio, aquí está. Mi balance promedio baja hasta 7.000. Mi balance año seco, me faltan 2 meses. Miren, 145.000 aquí, que también está en rojo. Aquí, fíjense, en el año seco tengo 3, 4 meses de déficit. Yo puedo decidir es mucho, es poco. Si veo que es muchos meses de déficit, ¿qué tengo que hacer? Subo la presa. Para decir yo no quiero tener mucho déficit, entonces en el año seco, porque aquí fíjense, si sumamos 300, 400, 700, casi 800.000 metros cúbicos me está faltando de la presa, más del 50%, entonces ya es una situación crítica. ¿Qué debo hacer? Subir la altura de la presa para que en la época seca no me falte tanta agua. Por decirles algo, ese es el criterio que ustedes tienen que tener. Que en la época seca me puede faltar, pero no mucho. Es un criterio. O lo otro, que no me falte nada en la época seca. Pero yo prefiero que les falte un poquito, pero no que no mucho. Y en el año húmedo, obviamente, me va a sobrar agua y va a rebalsar. Fíjense, aquí está rebalsando 5 hectómetros. Entonces, yo con esos 3 criterios tengo que, con esos 3 escenarios tengo que definir esta altura total. ¿A qué altura voy a colocar mi presa? ¿Está bien? No sé si hay alguna duda o consulta. Inge, una consulta para los meses secos. 2 meses estaría bien que haya escasez. Entonces, más o menos, podría ser. Es que ustedes lo fueron, no que esperen que yo les diga. Que ustedes lo reflexionen y decidan entre el grupo. Está bien, 3 meses, yo no sé exactamente porque hay millones de alternativas que pueden ocurrir en la operación del embalse. Pero ahí ya hay que decidir técnicamente diciendo cuánto yo estoy dispuesto a que me falte agua. Por decirle algo, 300.000 cubos, no quiero pasar de eso, un criterio. Lo otro veo que en muchos meses me falta, que me falte solo en uno. Entonces, todos esos criterios es la decisión del proyectista. No todo el mundo diseña igual. Cada quien tiene que tener su criterio. Yo les doy el mío. Yo siempre hago que me falte, pero que no me falte mucho. ¿Cuánto es mucho? 1 o 2 meses que me falte o que me falte poco volumen en cada uno de los meses. Mi cultivo sufre, pero igual voy a producir en época seca. Y voy a entrar dentro de los rangos. Es un poco más amplia la decisión, pero es algo por ahí, ¿no? Entonces, ustedes decídanlo, discútanlo, háblanlo, y yo les voy a preguntar por qué ustedes han decidido esa altura. Entonces, ahí ustedes van a dar sus justificativos, ¿no? Ameritaba 1 metro más, quizás no, hay que hacer el tanteo también, ¿no? De ver varias alturas y después recién decidir en función de cómo se están comportando las operaciones en los embalses. Hasta aquí del proyecto está todo claro, no hay alguna consulta adicional. Vamos a dejar estos hasta las 8, solo consultas, ¿está bien? El que quiera puede compartir, lo podemos ver, aprovechemos ahora de verlo, quizás las recomendaciones que le dé a un grupo también le sirva a otro grupo, así tratamos de subsanar todas las observaciones que ustedes tengan o las consultas, ¿no? Inge, buenas noches. Entonces, tomando en cuenta esto de la altura de la presa,
tomando en cuenta directos escenarios, húmedo, seco y promedio, entonces recién volvemos atrás para vuelta a hacer el cálculo con el volumen que vamos a tomar en cuenta. Porque primerito tomamos en cuenta asumimos un volumen del embalse 9G, entonces esa era mi pregunta. Recién volvemos atrás entonces de nuevo hacer los cálculos. Sí, pero no te va a variar mucho, Giovanni, no te varía mucho. Fíjate, si haces por Brown, por ejemplo, de 99.4 vas a tener 99.30 y tantos, ¿no? Entonces, no hay mucha variación. Pero si quieren pueden hacerlo, porque fíjense, eso no varía. Algunos no calculan siquiera la capacidad de retención. Directo calculando Horowitz y ya lo tienen. Entonces, lo ideal es ajustarlo, ¿no? Y eso en la planilla, ¿no? Cambiar, poner y después ya lo ajustas todo en el proyecto, en el documento del proyecto, ¿cierto? Entonces solo es cambiar un datito ahí, no hay tanto problema. Y después ya te corre todo lo demás. Ya, Inge, pues. Inge, a ver, supongamos que hay un escenario en el cual la presa la estamos usando para riego y, no sé, las plantaciones son de papa, digamos. Y, bueno, las papas se cosechan en muchas fechas, pero imaginemos que es en abril y mayo. Y justo en ese mes me está faltando, según mis cálculos, un cierto volumen. Entonces, ahí ya no sería conveniente que nos falte, o aún se podría. Es que es hipotético, José. Sí, todo es hipotético. Estás asumiendo un calendario de cultivo tipo, no sabes que va a ser así. La demanda de agua es una estimación. Después se hace el ajuste posterior en el tema del acompañamiento que se hace de este tipo de proyectos. Entonces, entrar a hilar fino algo que no sabes que va a ser así es medio complicado. Ese tiene la particularidad de las presas, ¿no? Te doy un ejemplo. Vos tu calendario de cultivos dices, yo voy a sembrar 100 hectáreas de papa, 20 hectáreas de maíz, voy a hacer verduras, hortalizas, frutilla. Pones un calendario hipotético. Obviamente que eso es resultado de un trabajo del agrónomo, ¿no? Pero no es exactamente lo que va a ocurrir así. Entonces, la gente no va a sembrar lo que vos estás proponiendo las primeras veces. Además, vos estás generando una frontera agrícola. Por decirles un ejemplo, San Jacinto era para 3.000 hectáreas de riego. Después de 32 años de proyecto, todavía no llegamos a las 3.000. No hemos llegado a la capacidad total de la frontera agrícola que tenía prevista en el proyecto. Entonces, todo es hipotético, pero tenemos que diseñarlo. Digamos, tiene que haber algún análisis y tenemos que acercarnos lo máximo a la realidad. Yo no sé si ese sedimento va a ingresar. Les doy el ejemplo. San Jacinto ha sido diseñado después de 3 años de mediciones en el angosto de San Jacinto. Ha hecho un estudio de prefactibilidad, el diseño final, Jarza, ENDE, la fundación, una fundación, no me acuerdo el nombre, chilena, todos han sacado diferentes tasas de sedimentación, desde 150, con las mediciones, 150 final asumió 618 toneladas kilómetro cuadrado año de San Jacinto. Y con ese dato dimensionaron el volumen muerto de la presa San Jacinto, con 618 toneladas kilómetro cuadrado año. La primera batimetría que hicieron el 89, un año después de la puesta en operación de San Jacinto, que ustedes conocen, les dio 3.200 toneladas kilómetro cuadrado año. Hicieron mucho trabajo para disminuir los sedimentos, y de 3.000 bajó hasta 600, y nosotros como Ciagua ahora hemos medido, el 2019 hicimos una batimetría de San Jacinto, comparamos con la 2016,
y hemos sacado que actualmente tiene 1.400 toneladas kilómetros cuadrados año de sedimento que está ingresando. San Jacinto es algo bien crítico, ¿no? Es un lugar donde tiene mucha producción de sedimentos por diferentes factores. Pero fíjate cómo ha ido variando esa tasa de sedimentos. Y eso es lo que generalmente ocurre, porque depende de infinidad de variables. La crecida, la capacidad de transporte que tiene el río, el sedimento, la cubierta vegetal, el pastoreo excesivo que hay en algunas zonas. Hay tantos factores que influyen, ¿no? La sequía, un periodo seco y posteriormente un periodo húmedo extremo genera mucho sedimento. Entonces, por ejemplo, puede generarse una crecida muy grande que arrastra muchos sedimentos, pero si esa crecida tiene una crecida antecedente que ha logrado saturar un poco el suelo y el sedimento se disminuye a menos del 20%. Julio. Entonces influyen tantos factores que al último uno no sabe qué dato, qué tenemos que hacer como ingenieros, tratar de acercarnos lo máximo a la realidad, en base a evidencias que tenemos. Lo mismo, una presa no funciona en 2 dimensiones como nos diseñamos, todo funciona en 3D, 3 dimensiones. Nosotros hacemos unas simplificaciones para poder diseñar. Entonces, para resumir, lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros es tratar de asegurarnos que la presa funcione bien con los criterios y las limitaciones que tenemos. Está bien, entonces, no tratemos de hilar fino algo que no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, vayámonos a lo práctico y a los datos de medición que tenemos disponibles. ¿Está bien? Miren, ¿alguna otra consulta? Vamos, muchachos. Aprovechemos hoy día. Inge, una consulta. En la tabla en el Excel se ha mostrado el volumen útil ya tendría que ser mayor que la demanda que tenemos para nuestro proyecto, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, tendría que ser, pero no te olvides que estás regulando, ¿no? A lo que me voy. Eso del tema de regulación y operación, eso quiero mostrarles. Y quiero que ustedes lo tomen en cuenta con mucho detalle. Una cosa es el volumen almacenado y otra cosa el volumen regulado. Por decirles algo, están viendo aquí, ¿no? ¿Cuánto es el volumen almacenado? 1.5, ¿no es cierto? Pero si ustedes suman aquí, en riego tienen 1.9 y en agua potable tienen 63.000, casi 2 hectómetros. Parecería que no da, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Esto. Si ustedes suman, esto es mucho mayor que el volumen útil, pero mi operación del embalse está bien. ¿Se entiende eso, no? ¿Qué ocurre ahí? O lo que decía hace un momento, ¿no? Este datito, si yo sumo aquí inclusive total requerido más las pérdidas, me sale mucho mayor. Este es el trance 1. Aquí en el promedio les voy a mostrar. Aquí. Miren, yo tengo solo 1.4, pero yo aquí necesito 2. ¿Qué ocurre? La regulación. Yo estoy partiendo, mi presa se va a llenar primero y recién voy a comenzar a utilizarlo. Y mientras se va llenando, voy sacando. Mientras se va llenando, voy sacando. Entonces, esta presa tiene una capacidad de regulación de 2 hectómetros. Inclusive 2.6, porque aquí están las pérdidas más la demanda. Entonces, la suma de estas dos es la capacidad de regulación que tiene mi presa. 2.65 hectómetros regula mi presa. ¿Cuánto me almacena? 1.4.
Y fíjense, mi operación está bien. Vuelve a 7.000 y vuelve a subir. Entonces, eso quisiera que ustedes lo tomen muy en cuenta. Una cosa es el volumen regulado, que estos dos sumados me dan esto. Y lo que quiero es que ustedes comparen esto. Este volumen regulado generalmente es mayor que el volumen almacenado. Entonces yo útil solo puedo utilizar 1.4. Inclusive fíjense aquí rebalsa, está rebalsando 600.000 aquí. Entonces si yo sumo estos, pero el volumen de regulación no entra el rebalse, pero fíjense la cantidad de agua que se tiene. ¿Por qué? Porque mientras va entrando, yo voy sacando, va entrando, yo voy sacando. Y yo estoy partiendo que mi presa está llenita, quiere decir, ya tengo un volumen almacenado. Todas las demandas entonces se van sumando, ¿no ve? Al final sacamos ese volumen regular. Claro. La demanda más las pérdidas me da lo regular. Que eso generalmente es mayor que mi volumen útil por el tema ese de la operación, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen, vuelvo a repetir, mi volumen útil es 1.4, mi volumen total es 1.6 y mi volumen regulado es 2.6. Entonces yo tengo la capacidad de regular esa cantidad. Que generalmente esa cantidad es la cantidad de agua que me llega al año de mi quebrada. Yo regulo esa cantidad. Todo el agua que me llega yo la voy a utilizar. ¿Está bien? Eso que me había olvidado de explicar. ¿Está bien? ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna otra consulta? Y una consulta constructivamente ¿se puede ver un criterio para poder reducir los sedimentos, aguas arriba del vaso? ¿O qué obra de arte se podría hacer? Hay varias estrategias. Medidas estructurales como no estructurales se llaman. Las estructurales son con hacer diques de contención, diques de retención de sedimentos, disminuir las pendientes longitudinales de las quebradas más importantes, identificar zonas de máximo riesgo de erosión. Lo otro es reforestar, hacer el cerramiento de zonas para recuperar la vegetación. Ahora yo justo he hecho un cursito con los alemanes, con la GIZ, sobre el tema de adaptación basado en ecosistemas, adaptación al cambio climático basado en ecosistemas, donde ahí le meten mucho el tema ya de algunas cosas no convencionales, por ejemplo, rotación de zonas de pastoreo, el tema de revegetación, reforestación, el tema de sembrado de pasturas, mucho la parte biofísica, ¿no? Para trabajar en la cuenca hay muchas cosas que se puede hacer, ¿no? Intervenir en los cultivos, ¿no? El terraceo en laderas cultivadas, y la clave es identificar de dónde viene el sedimento. Les hablo San Jacinto porque es lo que ustedes más conocen, ¿no? Eso se ha hecho en otras cuencas también. Por ejemplo, San Jacinto tiene 432 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Es toda la cuenca del río Tolomosa. San Jacinto es el río Tolomosa, el río El Molino, la quebrada Tablada. Sus cursos principales de agua es el río Pinos, el río Mena, que llegan al Tolomosa y el Tolomosa entra directamente al embalse. San Jacinto tiene una parte montañosa, una parte fluvio-lacustre
y tiene una parte baja de terrenos de cultivo, ¿no? La parte que genera más sedimento en la cuenca solo es el 16% de la cuenca, que es la zona fluvio-lacustre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo sabemos eso? Hemos agarrado y hemos hecho mediciones de la cantidad de sedimento, de las características de sedimento que hay dentro del embalse. Dentro del embalse San Jacinto, el mayor porcentaje es arcilla y limo, y hay muy poca presencia de arena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sedimento que llega, en su mayor porcentaje es limo. Entonces, viene de esa zona fluviolacustre, de las cárcamas que ustedes ven alrededor del embalse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en esa zona. Eso se hace justamente con imágenes satelitales, con todo un proceso analítico, ¿no? Pero eso me permite identificar y comenzar a hacer un manejo de cuencas, un manejo integral de cuencas para tratar de disminuir la cantidad de sedimento que se genera en la cuenca. Y hay que hacer, si tú quieres controlar sedimentos, hay que trabajar aguas arriba del embalse, dentro del embalse y aguas abajo del embalse. Entonces, es un trabajo conjunto y hay muchas estrategias que se están proponiendo para, por ejemplo, mejorar las reglas de operación. El sedimento se mueve dentro del embalse, no está quieto, ¿no? Es el movimiento horizontal dentro del embalse. El sedimento se llama líneas de densidad o densidad de flujo. Entonces, esas líneas a veces solo con aperturas de las compuertas en época lluviosa se puede sacar mucho sedimento. Y muchas otras cosas más. Hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, ya ustedes tienen que ir leyendo, investigando. Ha aumentado mucho la ciencia, la tecnología de investigación en el tema de sedimentos. Y lo mismo en el tema hidrológico, en el tema de constructivo, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, ¿se acabaron las consultas? ¿Alguien no se anima a ir mostrando cómo están avanzando en el documento? Por ejemplo, el documento quisiera verlo, ¿no? Estamos a una semana exactamente de la presentación. De todos modos, el viernes igual solo va a ser consultas, como está en el cronograma. El viernes de 7 a 8:30 van a ser las consultas. Muy bien, ya que no hay consulta. Sí. Inge, un ratito. Ya entra un poquito tarde a la clase, no sé si habrá sobre los volúmenes muertos, la altura muerta del volumen, la altura del volumen muerto, más o menos han dado unos rangos de entre 20 metros, 19. No sé si es algo exagerado esa altura, Inge. Generalmente no se da por altura, lo que les he dado es tasas, porque eso hemos medido, ¿no? No se puede tomar, por ejemplo, si mi presa es de 100 metros, no se puede decir la altura tiene que ser máximo 30, ¿no? Del sedimento. Depende mucho de la geometría del vaso de almacenamiento. Por eso lo que yo les doy es los datos que nosotros hemos medido. Entonces, sus tasas tienen que estar en esa zona entre 400 y 800 toneladas kilómetro cuadrado año. ¿Está bien? Entonces, ajustenlo a las tasas y ya les va a dar una relativamente coherente. Sí, estamos por ahí nomás entonces, Inge. Lo veía muy altito. Es que depende. Ya, Inge, gracias. Por ahí en tus primeros 30 metros, yo tuve una presa que en los primeros 30 metros no almacenaba ni un hectómetro, pero en los últimos 5 metros almacenaba casi 4 hectómetros. ¿Por qué? Porque mi vaso era pequeño al comienzo y después se hacía ancho. Otros vasos casi como una taza. Entonces depende mucho de la geometría de tu vaso. Me imagino que por eso, Inge, entonces. Sí. Ya, Inge, ya lo entiendo, gracias. Listo, Kevin. ¿Algo más?
aprovechemos, ahorita tenemos todavía unos minutitos. Hice una consulta acerca de la geometría del vaso. Hay una metodología para colocar las curvas características en una escala logarítmica y luego volver a una recta y en función de eso clasificar el tipo de embalse para ver en qué punto se clasifica, no en qué lugar se acumulan los sedimentos. Sí, incluso podemos ver, hay varias metodologías. Determinar la morfometría, se llama caracterización morfométrica de embalses, lo que tú mencionas. Hay varias metodologías empíricas, hay varias formas para determinar el perímetro, la forma, la profundidad, y todo eso se puede caracterizar para determinar qué tipo de embalse y cómo es la deposición del embalse. La deposición del sedimento en el embalse. Hay deposición tipo uniforme, tipo cuña, hay 4, creo, ahorita no me acuerdo el nombre en español, pero todas esas cosas se pueden hacer con esa morfometría y la caracterización en función de la forma del embalse y las profundidades medias que se presenten en el embalse para corregir las curvas características. Y en base a las curvas características y cómo van variando en una batimetría a otra, se puede ver muchas de esas cosas. Pero eso lo van a ver un poco más adelante ustedes ya en quinto año, cuando hagan ya una maestría en dinámica de sedimentos. Eso es hidráulica fluvial. Todo lo que ustedes están viendo de sedimentos es hidráulica fluvial. Que ya para el revisión curricular estamos incluyendo la materia hidráulica fluvial 1 e hidráulica fluvial aplicada. Ya los de la siguiente generación ya van a llevar eso dentro del pensum, ¿no? Inge, yo lo he realizado, pero no sé si es pertinente para el proyecto caracterizar eso. ¿Cómo no te entendí la consulta, Fabio? No, digamos, yo lo he realizado, no sé si, digamos, me aportaría al proyecto, digamos, y la cosa que por la parte de la ecuación no le he podido ajustar. Sí. No sé si lo puedo mostrar. Sí, colócalo. Si te sirve y ves que es útil, colócalo nomás. Eso es. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Terminamos entonces. Nos vemos el viernes a las 7, por favor. Ahí quisiera que vayan todas sus dudas. Muéstrenme, por favor, lo que ya van avanzando hasta el viernes y ya hacemos un pequeño ajuste para que ya lo vayan enviando. He visto grupos que están avanzando muy bien. Quiero felicitarlos. Hay varios grupos que ya tienen casi toda la primera parte del proyecto. Eso me deja muy tranquilo. Los que no tienen grupo o ha habido algún problema, traten de acomodarse. Pero sí, búsquense los que no tienen grupo y los que ya son 6, máximo 6. Porque sé que si no, no se trabaja con más, ¿no? El que quiera hacerlo solo, también métale, si quiere hacerlo, ¿no? Entonces, ya véanlo ustedes. Nos vemos el viernes, por favor, que pasen buena noche y hasta el viernes. Hasta luego, Inge. Buenas noches.